Buenas noches. Vamos a entrar en sus casas con dos autores, cada uno en una faceta. Les va a encantar el tema. Vamos a hablar sobre la gobernación de Orihuela, sobre su leyenda. Vamos a hablar de pintura y de escritura, de teatro más bien específicamente, con dos personas a las que yo aprecio muchísimo y que valen un Potosí, y van a ustedes a ver, porque no solamente hacen, sino dicen también, y son muy amenos, como es Pepe Aledo. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer teneros aquí y que nos habléis un poco. Ya prácticamente estamos en vísperas de Moros y Cristianos, y siempre es recomendable para aquellas personas o que han venido a vivir aquí o que todavía no les ha interesado hasta ahora la leyenda, la historia de la gobernación de Orihuela, el siglo XIII. Pues, tampoco es un tema que no es amarrosa. No, entiéndeme que no es amarrosa, no es un tema que interese así. Te voy a coger yo no es para decir, estoy aquí yo pelando patatas y se me ha ocurrido pensar que qué pasó en el siglo XIII aquí en Orihuela. Eso no es una cosa normal. Eso es una cosa, pero sí es verdad que si te lo dan explicado y si te lo dan masticadico, pues nunca está de más saber de dónde venimos, de dónde procedemos, porque en realidad, señores, la Vega Baja y la Vega Alta somos el producto de la mezcla de distintas culturas de la misma patria, del mismo país, pero en aquella época no éramos del mismo reino. Entonces aquí esto se repobló con castellanos, con catalanes, con aragoneses, de ahí nuestros apellidos, ¿eh? Entonces es conveniente de vez en cuando darle una vueltecica, y si nos lo cuentan ya masticado mejor, lo que fuimos y de aquello que fuimos y que seguimos siendo, esa cultura, una parte de esa cultura. En este caso estamos hablando de la armengola. ¿Y por qué? Pues mire, se lo voy a contar aquí. Aquí tengo estos dos señores que seguramente, pues no sé, tienen la mente que bulle como una olla hirviendo, y deciden escribir y escribir una obra de teatro e iluminarla con una serie de láminas que hacen referencia a esta obra de teatro. Les enseño una, ustedes la van a estar viendo a lo largo del programa conforme vayamos hablando, pero les muestro una, por ejemplo. Esta es la obra de teatro, la armengola. Estas son una de las láminas y vamos a hablar de este tema. Ya les digo, estamos en vísperas de moros. Vamos a entrar en ambiente, ¿no? ¿Vosotros qué decís? ¿Entramos en ambiente ya? Sí, sí. Vale. La obra de teatro La Armengola, que por cierto, esta presentación, esto viene de una lámina ya también del siglo... ¿De qué época? La lámina es del siglo XV, pero toca un tema del siglo XIV y que yo aprovecho para ubicarla en el siglo XIII. Pero vamos, es del Cartulario de Orihuela, que es una obra de mediados del siglo XV. Y allí un ilustrador anónimo, representa una joya del patrimonio oriolano, que es esa imagen del castillo con la ciudad murallada, con el río, con las calles, siguen la trama urbana de Orihuela de siempre. Y eso es es un privilegio, eso no se puede comprar en este momento. Nadie puede comprar una cosa que se hizo en el siglo XV y que habla de la guerra que hubo en el siglo XIV, en 1360 y tanto, de los dos Pedros, y en donde es una mala historia por Orihuela, porque las tropas castellanas entran, saquean, matan a los soldados, violan a las mujeres. O sea, es una historia un poco triste. O sea, poco triste, pero entonces yo la he hecho una historia luminosa en el sentido... Ya da la vuelta. No, pero eso es cosa de José Muñoz, en el sentido de José Muñoz, de darle la vuelta a la tragedia y convertirlo en una ciudad festera, y en este caso en lo que es la portada de Armengola, en una tarde de verano del siglo XIII, concretamente en 1242, donde se da no solamente la trama de esta obra de teatro, sino la leyenda de la Armengola. Lo digo porque cuando decía Laura que nadie se podía imaginar si es interesante la historia de Orihuela del siglo XIII, pues claro que sí, es la leyenda de la Armengola, la leyenda del pájaro, la reconquista. Todo eso es muy importante. De hecho, la fiesta de los cristianos está basada en esa efeméride. Evidentemente,
además la historia hay que tenerla en cuenta siempre. No, y además que Siempre hay que es tener una en historia cuenta. luminosa. Aparecen dos santas, dos luceros en la montaña, que por cierto yo interpreto aquí que son luceros con vista del Sí. siglo Ha XIII. puesto dos ovnis. No, iba del siglo XIV, sería dos santas, nosotros los interpretamos como dos ovnis, Sí, evidentemente. en esta obra le habéis dado una vuelta a la historia, pero también le habéis dado una vuelta en el sentido del humor, le habéis metido mucho sentido del humor. Claro. Le Yo que habéis- estoy esperando que lo cuente Sí, José, sí, porque pero es que lo estás situando muy lo que bien. hace José es que hace un anacronismo total. Es decir, habla de la leyenda de la Armengola, transformándola y al mismo tiempo ubicando el siglo XIII, mitad del siglo XIII, con el siglo XXI. Y entonces salen personajes de la Orihuela Eterna, aquí está la biblioteca, está la Fundación Miguel Hernández, es decir, es una actualización, es decir, estamos hablando, o José está hablando y yo estoy dibujando a su compás. Cosas que pasaron pues, en el siglo XIII, con el ambiente de Orihuela, las peculiaridades de los políticos, de la fiesta, en el siglo XXI. Y esa es la gracia, el gran anacronismo que supone Es todo que me esto. llama la atención porque conozco la lámina, conozco el original y le habéis dado una realidad actual, la habéis actualizado y al mismo tiempo con un ambiente de buen rollo. Porque Claro, además aquí te ves a la gente que van cogidos del brazo, van cogidos de los hombros, hay un ambiente tranquilo, hay una fiesta. es una fiesta en la que están, lo mismo están los moros, que están los nazarenos, que están... Y habéis hecho un totum revolutum en el buen sentido de la palabra. Es decir, habéis actualizado esa leyenda como has dicho tú, con nombres y personajes actuales. Vamos a hablar un poco también porque es que me ha llamado la atención porque este cartulario aparece en todas partes. Yo lo he trabajado con los críos pequeños, que, ¿os acordáis que van numerados? El uno, la puerta, las dos. Sí. Tú sabes que ese dibujo lo hice yo. Y ha ¿Ese? sido el dibujo más famoso que yo he publicado nunca. Es decir, sobre la imagen real del cartulario, hace mucho tiempo, para un libro que hicimos mi cuñado Emilio y yo. Está ahí dentro, ¿no? Y, bueno, aquí está las reproducciones Sí. que yo he hecho del cartulario, pero o sea, yo lo que hice en su momento fue calcar y quitarle todo lo que era anecdótico y dejar la trama justo de la ciudad medieval. Y es que corresponde, es decir, está la calle de Sigue arriba, siendo la está la misma. calle Mayor, sigue siendo lo mismo. Está la puerta del puente, que es el puente de Poniente, el puente de la Mancebería, Sí. la Mancebería, es decir, que por eso digo que es una joya histórica porque es una imagen muy realista de la Orihuela del siglo XV. Y que se corresponde perfectamente Y que se corresponde a la trama urbana y, digamos, también al enconcertamiento que ha tenido siempre Orihuela, porque, claro, la sierra y el muralla y el río ha hecho que Orihuela sea como es y haya crecido hacia el sur en vez de crecer hacia los lados. Pero vamos, que la historia... Que me ha gustado mucho porque además se ve perfectamente la catedral, como has dicho tú, se ve la catedral, el seminario que en aquella época no Sí, estaba. claro, hay muchas cosas que, por supuesto, que no estaban. Que por cierto, donde está el seminario, hicimos un programa en el que ahí había un eremitorio. Eso es las Beguinas, había un eremitorio de Beguinas aquí, lo hubo. Bueno, que me ha llamado la atención y me gusta, además, me ha gustado el colorido, me ha gustado la sensación y el impacto que da cuando tú miras la lámina, te das un impacto positivo. Eso me ha gustado mucho. Bueno, La historia... ¿Cómo esto de dónde, cómo se os ocurre a los dos? Te lo cuento, en el año 1973 Virgen Santísima. coincido en el oratorio festivo, yo hacía las prácticas de magisterio terminando la carrera con Paco Grau Vegara, el músico. ¿El de Bigastro? El de Bigastro, el director de la Banda Real. En mayo de ese año él se va a Madrid a ganar las oposiciones que ganó para entrar en la Banda Real. Y yo me quedo con su clase. Bueno, pues meses antes yo escribía ya poesía y cosas de estas, me ofrece la posibilidad de escribir una zarzuela. Y entonces, hablando con él, se me ocurre la idea de la armengola, actualizar la armengola, o sea, hacer una armengola actual, quitarle 700 años de encima y hacer una armengola que justificara en cierto modo la fiesta. La fiesta de moros y cristianos es la celebración de la paz con tu enemigo. Es una imagen preciosa. O sea, es algo vibrante, luminoso, como decías tú antes, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo hacemos de la Armengola, que es una imagen de una mujer guerrera, luchadora, nuestra Juana de Arco, nuestra Agustina de Aragón, digamos, ¿no? ¿Cómo la convertimos? Pues esa es la idea que nace. A él le gustó la idea y yo me puse a escribirla. Él gana las oposiciones, se va a Madrid, nos perdemos las pistas y tal. Pero en la presentación, en el año 2017, todos esos años después, de las obras completas de Jesucristo de Riquelme en el Instituto Cervantes de Madrid, coincidimos. Yo le recuerdo la idea, él se acordaba y me dice, pues escríbela y hacemos la zarzuela. Y cuando yo termino Amores Satánicos, la novela, yo me pongo a escribir la zarzuela, él se va definitivamente y me quedo con la idea en las manos. Y entonces, en homenaje a Paco Grau, en homenaje a toda la gente que inició la fiesta de moros y cristianos en Orihuela, Carmelo Illescas, que para nosotros, veníamos hablando ahora, que era un hombre imprescindible, que unió la cultura con la fiesta de manera extraordinaria. Un erudito. En homenaje a todo eso, y Pepe ahí tiene dibujado las personas de la fiesta de aquel momento. Te hablo de aquí en primera línea, Carmelo. De 1975, toda la gente que en aquel año están ahí dibujados. Bueno, tienes a Paco Grau, el 10 de perfil. Claro, están todos ahí. Esa es la transformación que ha hecho Pepe. Bueno, pues eso es lo que dio origen a esta obra de teatro, que es una especie de homenaje a todo eso, pero también es algo que la transformación de la Armengola a este momento actual en el que celebramos la paz, en la fiesta de celebramos la paz con nuestro enemigo. Es Armengola. El otro día me decía una señora por la calle, ¿qué es la Armengola? No, le he quitado el artículo. Es decir, yo me llamo José, no me llamo el José. Y la he puesto en un momento actual. Le he quitado el apellido. No he querido, porque es una mujer muy poderosa, tan poderosa como entonces, pero con los problemas de ahora, de que una mujer se enfrenta a esa igualdad con los hombres, a esa lucha que todavía queda mucho por hacer. La coloco en el siglo XX y ahí pues es Armengola, no la Armengola. Y dirigiendo el cotarro. De todas formas, toda leyenda tiene su origen. ¿Dónde podemos situar el origen de la Armengola? Porque en el 1243, cuando la rebelión mudéjar. Cuando es la reconquista de Orihuela. Sí, pero hay una rebelión mudéjar en la que hay un problemón, y porque muchos mudéjares, Alfonso X el Sabio se quiere llevar a los mudéjares que estaban trabajando aquí en las alquerías, estaban trabajando muy a gusto y muy bien, los señores también estaban muy a gusto y muy bien y se los querían llevar. Y entonces hay un resurgimiento de la defensa de tanto de los propietarios como del mudéjar, de defender su sitio de trabajo y su lugar de vida. Y entonces ahí hay un problema muy gordo donde hay un levantamiento de los mudéjares apoyados por los grandes señores, porque Alfonso X el Sabio se quería llevar a la gente de aquí para llevarla al sur. Y aquello fue también yo creo que de ahí nace la Armengola, de ahí. Pero deberíamos tener un especialista en esto para hablar de estas cosas. Yo centraría más en lo que estamos hablando, que es en esto, porque por encima lo que hay es primero una primera reconquista de Jaime I, sí, y luego hay esa rebelión que tú dices y una segunda reconquista. Entonces yo ubicándolo, no, Laura, solamente por ubicarlo, en este contexto, es el contexto donde Jaime I está a las puertas de Orihuela. Vencedor, que es el alcaide, es la leyenda sí, no estaría mal contar la leyenda como es. No, espera, no te moleste que te interrumpa. Es que lo que quería yo destacar es eso, que hay un hecho histórico, claro, hay una rebelión mudéjar donde en el Raval Roy había muchos mudéjares viviendo y muchos castellanos, porque la población vivía entrecomezclada, aunque había en los barrios específicos, que esa es, digamos, el núcleo central de la historia. Pero ahora viene lo que es la tradición que se va oral, que se va contando de aquel acto, y entonces de ahí surge la leyenda, que es donde tú la sitúas y con los personajes que se sitúan. Pero contamos la leyenda tal y como era. La leyenda, a mí me interesa la leyenda. Tal y como yo la recuerdo, ya te digo. Sí, y es muy bonita. Nunca he sido un especialista en esto, ni mucho menos. No, cuento la historia. La historia es que las tropas de Jaime I están amenazando con invadir Orihuela. El alcaide, lógicamente, dice, como tengo ese barrio cristiano, el Arrabal Roig, lo tengo ahí, y son levantiscos,
lo que necesito es que no se pongan a favor de los cristianos, en contra mía, por lo tanto, los voy a aniquilar a todos. En ese contexto, la Armengola, sabéis que era la nodriza, la que amamantaba a los hijos del alcaide. Y ella, que ese alcaide, vencedor, que se ve que era una buena persona, quiere salvar al menos a la Armengola, sus 2 hijas, sus 3 hijas. Su familia. La leyenda dice incluso que Armengola nunca tuvo hijos, pero eso es lo de menos. Lo cierto es que le dice, la manda de venir al palacio, ella iba siempre al palacio a amamantar a las hijas o al hijo de Vencedor. Entonces le dice, oye, mira, voy a aniquilar a todo el Rebaloche, hazme el favor de subirte tú con tus hijas y con tu marido, que a vosotros nos voy a matar. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Y la leyenda es que, lógicamente, la Armengola vuelve al Rebaloche y dice, oye, está pasando esto. Tomo yo las armas tomar y resulta que, visto a mis 3 hijas, en vez de hijas, me voy a llevar 3 mozos de Rebaloche bien grandes y bien fuertes, voy a subir. Y por la puerta de la traición. No, sube. O entra por el camino de arriba. Sube camino arriba. Camino y entonces arriba. recordáis lo que se cuenta. ¿Quién va? La Armengola y sus 3 hijas, adelante. Cada vez que pasaban, los mozos mataban a los centinelas hasta que llegan y toman el castillo. Esa es la leyenda. Sí. Entonces, yo lo que veo es la transformación. Es una leyenda, claro, termino esto, es una leyenda de traición, porque Armengola traiciona a Vencedor, naturalmente, y al mismo tiempo de patriotismo y sobre todo de guerra y de sangre. Hay una versión que a mí me conmueve, que es la que hace Atanasio Díez, donde al final la Armengola termina despeñando al niño que ha amamantado. Es decir, todo eso es lo que transforma José Muñoz y hay un texto magnífico que me gustaría incluso que leyerais uno de los 2, que es el de la contraportada, y entonces lo que hace es que transforma toda esa leyenda de traición, de muerte y de sangre, que o ganan unos o ganan otros, pero siempre hay unos que mueren, lo transforma en otra cosa. Y esa otra cosa es lo que de verdad da sentido a esta obra de teatro y a estas ilustraciones. No, pero si además es que el protagonista es la leyenda. Claro. La protagonista es la leyenda. Yo lo único que hago es... Yo quería situar al personal en que hubo realmente un problemón histórico. Si hubo una reconquista de verdad. No, pero que específicamente aquí en Murcia y en otros sitios más, hubo un problemón gordo porque se le ocurrió a Alfonso X el Sabio una cosa. Y entonces, claro... Es lo que se hacía. Bueno, sí. Nos estamos metiendo en un jardín. No te creas. No. Vamos bien. Bueno, pues yo lo que hago... Lo que vamos es que la gente piense que las leyendas nacen de hechos reales. Sí. Yo lo único que hago es que en vez de poner a la Armengola a cortar cuellos en puerta a puerta, ella le plantea, a Bezandón le plantea... Otra opción. Necesito un día. Y el problema lo arreglo yo, ¿cómo? Con diálogo, como se arreglan los problemas. Y ella trata de salvar no solo a sus hijas, sino a todo el barrio del Rebaloche. ¿Cómo? Hablando y viendo de qué manera puede cambiar toda la historia para que al final sea lo que ya es la celebración de la paz. Si se ve venir, cuando lees Y la ubico en el Rebaloche porque es el barrio de mi padre, allí nació mi padre, porque es mi barrio, porque es nuestro barrio. Y porque la leyenda también se desarrolla allí. Esa casualidad. Pero no, si mi barrio hubiera sido otro, lo hubiera sido seguro. No, pero a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que yo lo que quiero es situar a la gente en el sentido de que existe un hecho histórico y es a raíz del hecho histórico, como ocurre con todas las leyendas, que parten de un hecho histórico, que fue real. Lo que pasa es que la tradición oral va cambiando, modulando, moldeando, hasta que se conforma una leyenda que pasa de padres a hijos. Que yo me acuerdo que mi madre, cuando me peinaba, que me hacía unas colas que me dejaba los ojos así, como los chinos, mi madre me decía, mamá, cuéntame la leyenda de la Armengola. Y mi madre, mientras que me peinaba, me la contaba. Yo tendría 7 Sale años. la taberna del Ramblero, que mucha gente todavía la recordará, que era un lugar, de tramuso y avellana y echando vino. Y vino y tal, muy eso, pero que era, digamos, el referente de sentarse los vecinos a hablar y tal. Y las noches de verano. Que grabó en la memoria, se grabó en la memoria. Aquella taberna de mucha gente en la memoria, ¿no? Y luego hay otros personajes que forman parte de... Estos personajes que han metido, los que son, prácticamente son 5 o 6 personajes de la obra. Siempre hacer una obra hoy en día con muchos personajes es luego
prácticamente no se puede llevar a un No, escenario muy exactamente. complicado. No, pero eso lo Entonces he decía que tratado te- de hacer algo que se Ya, pero- pueda representar, pero siempre respetando que un mínimo de personajes Bueno, pero que me- que le den ese dinamismo que la obra tiene que tener. Sí, sí, no, sí, pero no lo digo a título de nada, simplemente sí, no, estoy no, hablando pues- que son 5 personajes, pero que esos personajes, Armengola, y luego le han dado nombres más o menos castellanos, pero en realidad está representando en ellos a gente, como has dicho antes, a Carmelo, Illescas y a otros personajes que formaron parte del principio de la historia de lo que ha sido Claro, es en el año el 73. desarrollo. En el año 73 se está hablando de moros y cristianos que empiezan en Orihuela en el 75. Pero ¿quiénes son esos Y personajes? allí hubo un grupo, Pepe los ha dibujado todos, hay un grupo de personas que son los que hicieron la fiesta. Pero- Y yo ¿Tienen recuerdo- los nombres? ¡Caramba! No, pero si está, Están no, todo ahí, no, Pepe está, Molina no, no, estaba, los nombres, Pepe, los Pepe, nombres, los sí, nombres los están, tiene todo están dibujado. porque Tienes a Carmelo Illescas. sí, pero ¿Tienes? Te lo voy a decir todo. no, pero sí, Démelos. pues muy simple, aquí está, Porque es una forma de aquí está homenaje también a representado. ellos. La leyenda la taberna del Ramblero. Del Ramblero. Está representado hasta ese momento los 4 presidentes de la Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela. Uno de ellos es Franco, otro de ellos es Espinosa, otro de ellos es Francisco Tormo, que fue el fundador, y el último era Pepe Vergara. Y están ahí. El Ramblero está representado por nuestro amigo Sesca, porque, Ahí está. porque siempre Sesca Las tramusos de Avellana de la Costa siempre, del- no, pero Sesca todos conocemos que tiene biografías, 3 biografías magníficas, una enciclopedia sobre toros, ha escrito siempre, pero en cambio aquí está simplemente porque siempre que iba a un sitio pedía tramusos de Avellano y un chato de vino de Jumilla, y por eso está. Y en este sentido sí que cuando vamos, tú llevas esto, cuando tú me digas, explicamos punto por punto. Sí, vamos a eso pasamos a después. Cuando- Vamos a hablar de, sí, sí, de no. tus láminas. No, Pero me me- refiero a que habéis hecho, entre los dos, tú representándolos y él nombrándolos, a unos personajes muy emblemáticos Te- de la Orihuela de los te- comienzos de los moros y cristianos de Te Orihuela. cuento yo la historia en un momentito, y aunque te rompa un poco el No, guión. tú sigue, yo lo reconduzco, no te preocupes. no, pero es que simplemente la historia es que además, a mí me salvó, yo siempre digo que me salvó el confinamiento. Esto lo escribimos, él lo escribió en la pandemia, luego lo ha alargado un poquito y Puliéndolo. lo ha pulido exactamente, pero esto viene de 2020. O sea, y yo hice las ilustraciones en plena pandemia. Y entonces él me pasó el libreto de Armengola, y yo lo que he estado haciendo en las 7 escenas, tratando de coger el espíritu, no la literalidad, porque por ejemplo la primera lámina, que se supone que es la presentación de los personajes en el contexto histórico de la Orihuela de la mitad del siglo XIII, pero con personajes y problemas de la Orihuela del siglo XXI. Y esa es la gracia. Y los políticos Y entonces que salen se supone que son todo conocidos todos. todo eso está hecho en la taberna del Ramblero, que por supuesto nunca existió en el siglo En XIII. aquella época. Y yo, en cambio, en vez de hacerlo así, la llevo a esta lámina. Que es de abajo se ven todos los personajes. A esta lámina, que es la noche del 16 de julio del 1242 o 43, depende de autores, y los presento esa vez, porque además, curiosamente, ya sabíamos en plena pandemia, en pleno confinamiento, que las procesiones de Semana Santa se iban a pasar al verano. Entonces aquí es, como tú decías antes, una noche de verano. En esa noche de verano están ensayando al mismo tiempo los moros y cristianos por un lado y la Semana Santa por otro. Y además, Si están viéndolos en la sí, imagen, se está viendo. Además, el castillo, que ya hemos hablado de dónde viene, pues está con cosas totalmente. Hay luz eléctrica, y los personajes son el coro de la catedral, los armados, que yo puse porque por amistad. Sí, pues sí. o sea, Y son emblemáticos, y que son claro, emblemáticos. son emblemáticos. Ahí está Carmelo, aquí está Juan Belló, y es un poco ese juego. Entonces, fuimos haciendo, cada lámina tiene una justificación de la trama de la obra. Es que es muy graciosa, porque además pone la Mancebería, evidentemente está afuera. Sí, Y luego hay nightclub. No, claro. Y además hay 2 borrachos que van abrazados y van Al club. Y entonces pero ese es el sentido de la obra que hace. Pero ese puntito de humor es muy No, pero gracioso. es básico en la obra, de humor, de concordia y
Y entonces cuento yo la trama según mis imágenes. Sí, hombre, claro. Primero, Espera un momento, porque quiero que vayan viendo los Venga, espectadores sí. las láminas conforme vamos hablando y que vayan Vale, situándose. tú Pero antes de esto, Bueno, vamos está a la empezar. diablesa, antes decías de personajes, se nos ha olvidado. Objetos. Está la diablesa. Ahora ya vamos a hablar que hay Pablo San Leocadio, también que está. Sí, Eso vamos a la ver. diablesa es un personaje de la obra que pues es la echadora de cartas y en la que trata, bueno, tiene una fila de trajeados en la puerta Claro. de políticos que quieren saber su futuro en Sí, las sí, próximas sí, elecciones, sí. y ella les está echando las cartas cartas. a un alcalde muy reconocible Sí. cuando lo leas, ¿no? Y entonces, pues, y es una escena muy curiosa porque define mucho la actualidad política de este país. Y Escucha. hay en una especie de prosa poética, que está escrita en ese sentido, para que suene bien al oído y tal. En realidad, a ver, vamos a empezar. Terminamos la parte, digamos, Sí. literaria en cuanto a literatura y empezamos con la parte, digamos, lo que queréis representar, lo que él te dio y lo que tú has intentado representar según tu criterio y según la línea que él ha marcado en cuanto a su desarrollo. Claro. Yo lo que quería preguntarte es, antes de seguir por la línea de las láminas, era hasta qué punto, cuando tú te pones a escribir, el objetivo lo tienes marcado ya. Quiero que esto sea positivo, no quiero que sea de yo quiero que esto sea... Claro, ya te lo he dicho, en el año 73... Sí, pero tú ya te tienes en ese momento Hombre, enfocado, claro. que tú quieres una cosa distinta. Por supuesto. Vale. Que Yo no me imaginaba a una mujer que le da la vida a alguien que la tira, tirando críos por los balcones. Despeñándolos. Es decir, yo no me imagino eso en una mujer. Y me imagino una mujer revolucionaria, pero de la paz, no de la guerra. Yo lo que veo es que también a través de la obra... Esa es la idea del 73, la que yo le planteo a Paco Grau, que le gusta para hacer la zarzuela. Lo que pasa es que luego ha cambiado mucho porque han pasado 50 años sí. desde que la idea nace hasta que se... Sí, pero el objetivo es... El Pero objetivo era era la paz. Es decir, La paz la y que- fiesta de moros y cristianos es eso, es la celebración. Sí, porque también te da una serie de explicaciones, es decir, ¿por qué salimos a la calle todos cantando y bailando juntos? Todos juntos y con el tal. Ahí en el libro están todas las comparsas representadas. Y lo que veo Todas las comparsas tienen su momento sí, de gloria. sí. Se dice así, ¿no? Sí, Todas las comparsas. Pero lo que yo quería preguntarte, José, preguntarte no, porque está muy claro. La mujer la ensalzas... Es un homenaje a la mujer. La ensalzas a la mujer por Una encima mujer, de todo. una mujer, además, si en los ella, mismos- en ella reflejas a toda mujer como mujer, dignas de ser respetadas, admiradas, reconocer los valores, e incluso a veces en los arrestos, para llevar adelante, como has dicho tú, una Agustina de Aragón, en este caso Armengora. Entonces yo veo que aquí esta obra es un homenaje a la mujer también, Hombre, claro. no solamente a la fiesta y a la paz. Ahí hay un cambio. En el año 73, una mujer tenía que llevar, para sacar dinero de la caja, necesitaba la firma del marido. Cristina Almeida contaba hace poco en una entrevista que ella era abogada en el 76 y que para poner una denuncia en el juzgado tenía que contar con la firma de su marido y la abogada era ella. Es decir, esa mujer entra a la taberna del Ramblero y es un escándalo. O sea, ¿qué hace una mujer en una taberna? Pues a partir de ahí empieza a cambiar los personajes y ese cambio que en la idea de esa mujer del 73 en España, que era así, va a pegar todo el cambio en la obra. Es decir, se va a notar que esa necesidad bueno, y luego ella es la que le va a hacer que los hombres vayan cambiando de idea y bueno, y se convierte un poco en la lideresa Sí. de esa Es revolución de la divertida, paz. Es una obra divertida, es una obra es amena, es rápida, es ágil, Sí, se lee rápidamente sí. y pasas un rato muy agradable y luego tiene el apoyo de Bueno, las láminas. eso es- en el que ya no necesitas el trabajo incluso que ha hecho imaginar, Pepe ya es increíble. sí, no necesitas Increíble. imaginártelo, ya lo estás viendo ya plasmado a la través de las láminas. Y ahora sí que vamos a empezar a hablar de las láminas. Hemos visto la primera, la que es la portada, donde están todos los personajes que has dicho tú. Sí, ¿no? En la escena primera. Sí, en la escena primera, que en realidad en la obra de José... Que comienza con los caballeros, en el 1996 con los caballeros del Oriol.
En la escena primera lo No, pone. no, es que... ¿O lo he hecho yo mal? Es otra cosa, es otra cosa. Ah, vale, vale. El epílogo tiene 3 partes. Vamos a hablar Sí, vamos a hablar de la obra y de las instrucciones de Sí. la obra correspondiendo. Sí, porque van unidas, y entonces... viendo, claro, van unidas, pero hay matices. Por Sí. ejemplo, José Muñoz empieza su obra explicando en una taberna con los personajes de los que hemos hablado cuál es la situación de Orihuela en la mitad, o sea, antes de la Reconquista, en 1400, hemos dicho que era 60, bueno, me he hecho un lío, 1260. 42. Ahora me sitúa. Sí, me sí, sitúa. 1240. Y de lo que está hablando en realidad es de ese ambiente más de cuál es la situación de la Orihuela del siglo XXI, de la Orihuela de estos últimos 30 y pocos años. Entonces, eso se ubica en una taberna. Sí, pero es que tú yo aquí- lo saco de la taberna, lo saco a ver el ambiente que hay en esa ciudad, mezclado también, como tú haces, la mitad del siglo XIII y la Orihuela actual. Utilizando esto, la saco de ahí. Es que eso es otra cosa. Ah, esto es lo que quería preguntarte. Eso es otra cosa. Esto es lo que quiero Vamos preguntarte. a ir por esa. Esa Sí. sería la primera escena. Sí, la es primera decir, escena. jugamos a este juego. Él lo hace desde el punto de vista de los comentarios que hacen los personajes de la obra Sí, sobre sí. el tema de la Armengola, o sea, el tema de la Armengola, que es, oye, que hay un señor que al mismo probablemente nos va a fallar. nos quiere matar. Y al mismo tiempo cuenta cosas de la Orihuela del siglo XXI. Si van mezclando. Entonces, claro, yo lo que hago es que lo saco de la taberna y hago una panorámica de la Orihuela mezclando, como tú, la Orihuela del Antigua. siglo XIII con la Orihuela del siglo... Vale. Y aquí están los personajes mezclados. Sí, mezclados. es que yo ahí me ha habido una pequeña, yo me lo he interpretado mal, Sí. entonces como he visto escena primera aquí y luego tú en la parte de atrás cuando explicas, Sí, también sí. pones escena primera, he pensado, Sí, digo, sí. coincidirá y no, No, una no, cosa no, va no, por un no lado y otra tiene- cosa, exactamente. y esto va por una parte Sí. y luego la explicación Sí, de las láminas justo, va por justo, otro lado. exactamente. Ah, vale, Entonces, seguimos, por ejemplo. Escena segunda. Sí. Escena segunda es el meollo de la cuestión. Se da en el palacio de Vencedor, es la Armengola, o sea, Vencedor explicándole a la Armengola lo que va a hacer y la Armengola tomando nota y al mismo tiempo presenta al coro. En esta obra es fundamental, como en las obras clásicas, El coro. el corifeo, que es el que te explica lo que está pasando. El corifeo, el que lo utiliza, yo digo, el corifeo no puede ser otro más que el coro de la pasión, con personajes del coro de la pasión. Y en este Salón del Trono lógicamente, está el autor, que es Muñoz Grau. En ese momento Muñoz está allí mirando y no sabe si va a escribir Está al una fondo, tragedia que está- o notario. una comedia. Sí, de no es que estás al fondo, estás al fondo mirando. Y también está Pepe Molina, Pepe Molina. que era el secretario de esto, tomando nota y retransmitiendo en directo lo que estamos haciendo aquí, retransmitiendo en directo. Esa es la segunda escena. La tercera Espérate, escena... espérate, que me ha hecho gracia porque has mezclado también el gótico. ¿Has hecho? Claro, no, sí, Es que por supuesto. has actualizado Es la una- catedral. Esto es como si estuvieras- es el una- Palacio de Benzadón, pero con detalles Todo de la es catedral. anacronismos Sí. totalmente... Pero es curioso, es muy curioso y muy divertido. No, pues esa era la historia. Segunda escena. Ahora nos volvemos, ahora sí que entramos a la taberna del Ramblero. La segunda escena. La tercera, perdón. La tercera escena, el Ramblero. Entonces ya estamos en la. Y ahora los personajes ya se identifican claramente. Exacto. Los personajes que él le pone nombre, además de el Macondo, por ejemplo, personajes propios de la Orihuela de estos últimos 50 años. Es Macondo, ¿no? Macondo. Macondo de Zara. Macondo, sí. Bueno, pues Era un personaje emblemático de Zara. Estos son Sí. los 4 personajes, junto con el Ramblero, que llevan... Aquí están los 4 personajes y el Ramblero 5, más la Armengola y la Tomasa. Son los personajes fundamentales, junto con Benzador y con Jaime I. Bueno, pues aquí están ellos y es cuando están planteándose resistir y están planteándose que no se pueden dejar matar y a ver qué hacemos. De hecho, ahí uno de ellos es el afilador y está la espada que... Juan el Herrero. Exactamente. Que Juan el Herrero, y un paréntesis, esa herrería estaba en la Plaza del Carmen, pegado al ayuntamiento. Y él fue el que hizo la cruz de la muela actual. Ese Juan el Herrero fue el herrero que cortó los hierros, lo hizo y tal igual. Ahí se hizo la subasta en esa plaza y fue mi abuelo el que ganó la subasta para subirla arriba.
Y él le pagaba a la gente se echaba un trozo de hierro de aquellos Y y vamos. lo subía arriba a la cruz de la muela. Todo eso, Claro. es decir, no hay ningún personaje ahí en la Es que me obra hace mucha que gracia. no tenga su historia, ¿sabes? Los jamones colgando. Claro, de- en una taberna cristiana tiene que haber El jamón, tiene que haber o sea, jamón. el tramuces. No, y por ejemplo, la cabeza de toro, eso está Hombre, por Sesca, Sesca. Y ahí están los 4 personajes que están encarnados como homenaje a ellos, en los 4 presidentes que hasta ese momento hay de la Junta Mayor de la fiesta de pueblo cristiano Santa Cruz de Rufina. Entonces ahí se está hablando en la obra de José y en la ilustración mía de cómo resistir, de qué vamos a hacer, y se está planteando si tomamos las armas, si nos rebelamos o qué estamos planteando. La siguiente escena, que sería la cuarta, es fundamental porque representa el meollo del matiz diferente que le va a dar. Ay, que ahora vamos a hablar de la diablesa y de los objetos. Claro. Entonces resulta que es fundamental que la Armengola, que es la que quiere solucionar esto junto con la gente de la taberna de Ramblero, pide ayuda. ¿Y a quién le pide ayuda? Al personaje de la diablesa, Tomasa, que es adivinadora. Adivina. De esta carta y adivina. Es la mujer de Bussy. De Nicolás de que Bussy. hizo la Y diablesa. es un homenaje a Nicolás de Bussy, que ahí está trabajando desde en- el 17, y el que está trabajando es Bussy, que en realidad es Guillermo Belló. Exactamente, se está viendo por la parte de atrás. Él ha querido, que sea además en Guillermo su Belló, año. que sea Guillermo Belló. Entonces resulta que aquí es muy importante esto, porque el Tomasa tiene la facultad de predecir el futuro a través de las cartas. Y aprovecha José para poner una serie de concejales con nombres y apellidos. Los nombres y apellidos los pongo yo. Y concejalas. Pero él los insinúa clarísimamente, que le están pidiendo a Tomás de la Diablesa que les explique su futuro. Algunos futuros inciertos o oscuros. Sí, oscuro. Como del personaje que le está sacando la carta de la monja. Todo el que sea de Orihuela sabe perfectamente qué significa la carta de la monja. Sí, sí. En Y manos el piano donde se escondió el dinero de las monjas. Y entonces está aquí la Armengola viene a pedirle consejo a Tomasa. ¿Qué hacemos con el tema de Aconséjame, ¿para dónde voy? Exactamente. ¿Para dónde voy? Pero al mismo tiempo aprovecha para poner una serie de personajes y decir, mira lo que te ha pasado a ti, mira la carta del futuro del siglo XXI. Pero es que date cuenta, es que me hace mucha gracia, porque al mismo tiempo de que te lo estás pasando bien, de que te estás instruyendo con una leyenda de una comarca que vivió un acontecimiento extraordinario hace tropecientos años, estás... me sale una sonrisa, no sé por qué, aflora una sonrisa en mí cuando miro, y eso es bueno, es positivo, es señal de que estás entendiendo lo que se estás leyendo Es una y obra de- estás mirando, estás entendiendo las láminas y te hace gracia como la chispa que le habéis echado. Yo esto, Laura, lo hice en pleno confinamiento, cuando se estaba muriendo la gente a punta hijo. pala. Y gracias a Dios, gracias a José Muñoz, no a Dios, a José Muñoz, que me hizo que todo esto fuera más llevadero. Sí. Porque el juego de leer lo suyo e inventarme lo mío me hizo más llevadero el confinamiento. Porque el confinamiento lo pudimos pasar muy mal. Hay gente que lo pasó muy bien y gente que lo pasó mal. O sobrevivir. Hombre, entiéndeme. Hubo gente que no lo pasó. Es saber llevar también el miedo, la tensión, el estrés. Pues esto me sirvió para evitar todo eso en lo máximo. Y bueno, y aquí está... Pero has puesto a la Tomasa. Tomasa era un homenaje a Milagros. Sí, que Milagros en ese momento nadie podía pensar que ahora mismo, No desgraciadamente, fuera un homenaje póstumo. No, lo digo por la media luna que le has puesto en la cabeza. Sí, porque la media luna es un... La media luna es una metáfora que está en la obra constantemente desde la primera imagen. Sí, es verdad, cierto. La media luna. Cierto. Esta luna que está en forma de alfanje, es que esta no es luna... una luna de dos caras, Sí. sino son dos lunas. Dos La luna lunas. de Valencia, porque Pedro, el rey Jaime I venía de de Valencia. Valencia y tal. Es un juego, una metáfora muy bonita. Que, Un juego de bueno, palabras. Por eso es conveniente también decir, bueno, los personajes reales eran Alfonso X el Sabio, Jaime I el Conquistador, que era el suegro de Alfonso X el Sabio, y del suegro baja
Y arréglame el problema que tengo ahí en la Vega Baja y arréglamelo. Entonces, de ahí el juego de palabras. Por eso, en la introducción, una pequeña introducción histórica para que comprendan ellos, o sea, que no haya o no se acuerde. No, pero lo van a ver enseguida. Eso pero claro, eso es un doble, siempre un juego de palabras, todo es un juego de palabras. Y me ha hecho mucha gracia. Pero Milagros fue el alma de la fiesta también como mujer. Sí, no, es la tercera Armengola. Sí. O sea, La primera fue Manoli. Manoli fue la primera y del 91, luego viene una segunda en el 92 y ella es la tercera Armengola en el 93. Y yo la caracterizo a ella, primera por méritos propios y segunda porque a mí cuando teníamos 17, 18 años me dijo que le hiciera un retrato. Y no le hice nunca el retrato, y fue la ocasión. Y desgraciadamente ahora todo, mira, lo que es la vida. Bueno, pasamos a la cena quinta. A la cena quinta. La cena quinta es cuando ya es el momento definitivo. En el porche, seguimos en la taberna del Ramblero. Pero yo lo saco al porche para poder ver la vista del Rabaloche de frente. Ese claustro es el claustro de la catedral. Fíjate qué un paisaje. Oye, perdona, pero esas estrellas son un poco vangogianas, ¿eh? No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres. No sé. Yo ahí veo, yo me veo cosas que me acuerdo de que es una noche que, por cierto, la luna se medio aparece. ¿Sabes? Es una luna así como emboriadilla, una luna emboriada. La luna es que es un personaje una luna en que toda la obra tiene su cosa. Que asoma pero no se deja ver entera. Entonces te cuento yo lo que yo interpreto y creo que es bastante. Bien, los personajes son. Sí, los personajes son los de siempre. Los de siempre, que ahí están los 5 personajes que son los de la taberna, la Tomasa. Es que ella está con esta escena. Ya. Ella habla del cielo. La Tomasa o sea, la Tomasa la diablesa y Manoli, que es la Armengola. Y la Armengola. Y ahí están haciendo algo fundamental, que es echando las cartas del futuro de Orihuela de la Reconquista. ¿Y sale la carta de Paquito? Y sale, te lo cuento despacito. La primera carta que sale es el castillo. Y el castillo significa que los cristianos matan a los moros o los moros matan a los cristianos. Siempre muerte. Segunda carta, un anacronismo absoluto. Belluga, sabes que a principios del siglo XVIII, saqueó Orihuela. Sí. Muerte, tampoco me vale. Tercera carta, Paquito el chocolatero. Paquito. Esta es la solución. Entonces aquí la lleva la música, la fiesta, la alegría. Diciendo, esta es la unión. Si te das cuenta, en la carta sale un moro y un cristiano abrazados, sí. Y el lema de Paquito el chocolatero. Es un personaje más del Rabaloche. Y a partir de ahí, en el Rabaloche se decide que no vamos a matar a nadie, sino que vamos a unirnos en torno a la música y a la fiesta. Vamos a darle la vuelta a la historia. Ahí se le da la vuelta. O sea, ahí se le da la vuelta a la historia. Hombre, por dejar algo de misterio, es cómo se da la vuelta Jaime I. Ahí va a ocurrir algo que no está en los planes de nadie y es lo que hace que Jaime I se dé la vuelta, digamos. Pero vamos, esa parte muy, muy bonita. Yo me divertí mucho haciendo esa parte de Jaime I. Pero fíjate, fijaos vosotros, evidentemente vamos a dejarnos un poco la imaginación del autor, pero cómo la historia, y estamos viéndolo actualmente, por determinados personajes, es como es, o sea, o ha pasado, o está pasando, y cómo podía haber sido. ¿Y cómo puede haber sido? Igual que con Teodomiro, ¿os acordáis de Teodomiro? Sí. Que llegó a un acuerdo y para que su tierra, como pasó con Roma con Atila, el diálogo, llegar a un acuerdo. Una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez con Abderramán. ¿Cómo podía haber sido y cómo podía haber sido lo que estamos viviendo ahora de guerra si el diálogo, si la palabra fuera por delante del instinto que lleva el ser humano de destrucción? Y esto es darle una vuelta. Claro, un riff. Claro, si es que es una obra también de mucha actualidad, es lo que necesita. Diálogo. Necesitamos todos para sobrevivir a este momento tan duro. Y es precisamente celebrar con tu enemigo una fiesta, la paz, abrazarte a él del brazo, salir con un Paquito el chocolatero detrás, tocando los timbales o lo que sea.
pero que el futuro es poder hablar y sentarte y celebrarlo con tu... La palabra. No hay otra. El diálogo, la y esa palabra. era la imagen y eso que sea una mujer, yo también quería que fuera eso. Como fue en su momento, pues nuestra Agustina de Aragón, Sí. Juana de la... Juana de Alconzar, Juana de sí. Alconzar. No, pero que... Pero esa es un poco la idea. Pero daos cuenta que a veces no tenemos intención de determinadas cosas, porque estás haciéndolo en una etapa, en un momento, tú estás pintando y tú estás puliendo esto en un periodo en el que el temor es una cosa, que es una pandemia, que es un bichito, y como ahora que estamos hablando del tema, el miedo es la guerra y la destrucción. Sí. Y cómo tanto uno como el otro, porque el bichito no puede dialogar con él, pero sí que puede dialogar con otros países, puede dialogar con otras naciones, puede dialogar llegando a acuerdos para la investigación, y cómo ahora, en vez de llegar a acuerdos de diálogo, se llega a enfrentamientos de dolor y sufrimiento. Entonces, da la sensación, y a mí particularmente, de que esta obra de teatro, en todo momento está vigente. Sí, está vigente. Claro. Y que reivindica el diálogo y la palabra. Pero has dicho una cosa que yo quería matizar. En la pandemia sí hubo una guerra. No, de ricos contra pobres. Hubo una guerra también. En la que en unas residencias a los pobres, porque no tenían recursos, no tenían un seguro privado, se les dejó morir a puertas cerradas. Es decir, quiero decir que la solución tiene que ser para todos, que es lo que ella se plantea. Aquí voy a salvar a mi barrio entero. ¿Me voy a salvar yo sola? No mi familia. Quiero salvar mi barrio entero. Ese es el planteamiento. Es decir, aquí no sobra nadie. Nadie sobra, ni por arriba ni por abajo. Exactamente. La historia quiere eso. Lo que demanda es una solución pacífica en la que todos salgan ganando y que nadie salga condolorido. Entonces, esto siempre estará vigente, por desgracia, pero y afortunadamente. ¿Por qué? Porque siempre es una bandera o un reclamo a voz en boca, a voz en llena, en plan de ramar palabras, decir, señores, donde esté el diálogo y la palabra, dejemos la guerra y dejemos la... Fíjate que lámina en Esta es preciosa. Es una maravilla. Aquí está... Oye, sí. Y me encantan los globos. Y las dos... Ay, qué gracioso, está muy bien. Sí. Esto. Cuenta. Los globos tienen una justificación que es la lámina última. Lámina última. Entonces, una vez que han decidido en la lámina anterior o en la escena anterior, han decidido, Paquito... Ahora lo que vamos a hacer es sacar a Paquito. Y de hecho ahí está representado el Falcó, que no te digo ahora cómo se llama. Ahora te digo dónde está. Bueno, el que compuso Paquito el chocolatero. Francisco, no me acuerdo del apellido. Sí, no, si lo tengo por aquí, pero ahora mismo lo estoy buscando y no lo encuentro. Es lo de menos. Bueno. La cuestión es que eso se ve, esto es la iglesia de Santiago, en la puerta de la iglesia, o sea, en pleno Rabaloche. Sale la gente a la calle, salen los moros y los cristianos a la calle a celebrar con la música de Paquito el Chocolatero, la armengola, la tomasa, la pancarta, salen a decir no queremos guerra, queremos fiesta. Y la forma de hacer que los ejércitos, en la obra de José, los ejércitos entran, por un lado el de los moros y por otro lado el Pensador y Jaime I. Y ahí pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Yo bajo a los moros por claro. de arriba del castillo hasta el barrio y al Jaime I entrando por el Oriolete. Entrando por el Oriolete. Yo, en vez de hacerlo así, para que se pueda visualizar esto, lo monto en globo. Pero lo que están haciendo es lo mismo. Que están llegando. Cuando ellos van llegando, lo que están viendo que el Rabaloche no está por la faena de hacer una guerra, sino está por la faena de hacer un desfile, de cantar Paquito el Chocolatero y de estar todos más felices. Y al final se adapta. Pero yo he puesto los globos sobre todo porque la siguiente lámina, que es el apoteosis final, donde no queda más remedio, tanto a Jaime I como al Pensador, es decir, nos rendimos a esto, hay que hacer la paz. Viva la fiesta y se acabó. Pues resulta que lámina... No pase que quiero hacerte una pregunta. No, sí, pues nada, simplemente aquí está representado. No se podían todos porque pictóricamente es imposible meterlos todos. Porque la mayoría de las comparsas. Pero están casi todas las comparsas. Creo que José ya en su caso ya habla de todas, pero yo puse aquí
las más tradicionales, Sí, pero pero, son muchas, hay muchas. sí, pero que yo decirte que en primera línea, en el primero que primera vez son 5 o 6, pero que hay que mirar no, la parte de sí, atrás, sí, y no, en la no, parte de atrás siguen habiendo más. No, no, y están, están todas numeradas y están todas Sí, con, no, pero con lo digo su, para que la gente se fije. con su escudo están todas las... Están en la parte del fondo y están avanzando. Los personajes que lo llevan son los personajes de la obra, que los he identificado pues con los presidentes de la Junta de... Mayor de bueno, sí, me pasa lo mismo con la Junta cofradía. Mayor de los Moros y Cristianos. Sí, justo, o sea, Santa Justa y Rufina, y con los alcaldes de Orihuela y con gente muy reconocible. De hecho, el charamitero era Sí, familia tuya. Sí, era mi tío. Tu tío Me tocaba la charamita que vivía en San Isidro. Era mi tío, cuñado de mi padre. Sí, Amadeo, chamaritero, Amadeo. Y ahí está, y detrás está una pancarta que está sacada directamente de la obra, que dice así: viva Dios, que da lo mismo y lo mismo da, Dios que Alá, viva la fiesta. Y esa es la pancarta que aglutina a los moros, a los cristianos y a las comparsas. Y a partir de ahí, ¿qué pregunta me ibas a hacer? No, que me hace que siempre los dos platillos volantes. Ah, sí, los dos platillos volantes, que son claro, la razón de ser. No, son las Santa Justa y Rufina, con la interpretación del siglo XXI. Exactamente. Eso iba a decir, la cruz de la muela. Claro, has sacado lo más emblemático. No, sí, es que me hace gracia los dos platillos volantes porque. Fíjate que en la cruz de la muela aún no está la cruz. Claro, todavía no está la cruz. Aquí sí que la tengo. Ah, ahí la tienes. Bueno, en esto sí. En el dibujo que yo estoy. Pues ya, claro. ya apareció la cruz. Sí, apareció la cruz. Sí, ahí en ese es que estáis mirando distinto. Sí, no, es que había dos versiones. Sí que está. Sí. Había dos versiones. La versión buena, que la. ¿Qué es esa? ¿Sabes que la. Está. Que la. Buena quiero decir. La que está hecho para el libro. A pincel y en tamaño grande, que es la que se va a exponer precisamente, se inaugura esta tarde en la Biblioteca Pública Fernando de Laces de Orihuela. Al final del programa le vamos a poner el cartel. Sí, estupendo. Pues nada, pues esta es la versión. Y luego, para explicar esto, hice una versión digital donde es lo mismo, pero hecho con el ordenador, hecho con el Paint. Y es lo mismo, ahí ya puedo yo poner los números y decir, este fulanico, este es menganico, y este es esto. Sí, ya puedes, porque son las más grandes y puedes. Claro, y no, porque lo puedo romper. Sí. Esto no lo puedo romper, o no quería romperlo, lógicamente. Sí, te entiendo. Esto ya queda, así queda perisécula seculón, y aquí con el ordenador puedes ir cambiando y variando. Y llegas a los globos que buscas. Y vamos a la escena, en la escena 6... que es la que acabamos de ver, vamos a la escena 7. La escena 7 es el apoteosis final. Es el espendone, es el pendone. Pero ahí lo que hay es que yo tenía en la cabeza hacer un cartel para los moros cristianos donde se potenciara una imagen irrepetible también, patrimonio de Orihuela, que es la imagen de la Orihuela del siglo XVIII, la Orihuela estamental de mediados del XVIII de Alagarda. Eso es una joya. Y se ha reproducido muchas veces. Yo quería también reproducirla en el contexto de los moros cristianos y de la obra de José Muñoz. Entonces lo que hago, como veis, es tratar de reproducir lo más fiel posible, aunque es muy difícil, el grabado de Alagarda, convertirlo en la Orihuela del siglo XIII, cuando es la Orihuela del siglo XVIII, con las calles llenas. Has alterado el orden de los siglos. Claro, pero es lo que estamos haciendo. La obra es eso. La obra es eso. Básicamente es eso, claro. Pero una Orihuela que es un grabado en blanco y negro, lógicamente, pero donde aparece ya los moros, las comparsas, los desfiles, y lógicamente, como ahí ya lo que primaba era el grabado de la Garda, las tropas tanto de Jaime I como de Benzador vienen en globo, porque es la única forma de meterlos, y ahí está ya, el pendón de la ciudad, el pájaro, la bandera de la asociación de fiesta, la Armengola, Tomasa, todo el mundo. Y ese es el final, y el final es el pasodoble es más fácil, el estribillo es más fácil de cantar y más fácil de retener, y el que más une a todas las fiestas de buenos cristianos de Levante. Oye, esto lleva un trabajazo. ¿Cuántos días estuvimos confinados? Yo terminé viendo doble. Es decir, el confinamiento, como estábamos en casa y encima estaba haciendo esto,
la distancia de la vista no pasaba de 3 metros. Y en serio, tuve un problema. me acuerdo de que afortunadamente, cuando terminó la pandemia, salimos a la calle, se me quitó. Pero estuve viendo doble. O sea, me quedé un trabajazo doble. extraordinario. Ha hecho Pepe, es una joya, eso es una joya. Y bueno, en fin, nuestra idea era que todo esto... Y luego, Laura, para situarte, lo que yo he hecho en las 3 escenas, epílogo ilustrado en 3 escenas, es explicar en 3 escenas qué le pido yo a la fiesta de los moros cristianos. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar, porque es que yo al principio digo, bueno, querrá ser un anexo. Pensé yo, es un anexo, ¿no? Pero no de la obra. Sí, no, es que sí lo es. Es una, pero para mí como lectora... No, pero te lo por tu público. Lleva 3 apartados. El primero es uno que escribí en el 96, que es una exigencia que debería tener, no yo que le exija a nadie, sino ellos mismos, la fiesta debería tener la exigencia de dejar un patrimonio. Ha heredado una historia, la leyenda de la Armengola, el pájaro oriol, que el pendón a la ciudad, que no se inclina ante nadie más que ante Dios y el rey, ha heredado una efeméride fabulosa. Y es una responsabilidad que tiene. Ellos han heredado el privilegio de los antiguos gremios de desfilar en las procesiones cívicas y religiosas, porque eso lo hacían los gremios. Han heredado el lugar de los gremios. Igual que en las procesiones. Pero los gremios han dejado la Cruz de los Labradores, han dejado los Ufficis, han dejado obra eterna. Los moros y cristianos, muy generosos, se gastan un montón de dinero, pero todo es efímero, no queda nada. Sí, no entonces yo lo que les planteo es que deberían tener conciencia de futuro. Y eso lo escribí en el 96 y quería volver a publicarlo. Entonces lleva 3 apartados. El primero es eso. Se titula exactamente Lo efímero y lo eterno en la fiesta de moros cristianos de Orihuela. Sí, pero date cuenta una cosa, que yo me he confundido porque pone escena primera. Sí, claro. Y yo creía que correspondía... del epílogo. Por seguir el juego, seguir el juego de las escenas. Ya, pero de momento yo digo, me quedé así y digo, Eso es una maravilla. Claro, en 1996, digo, tengo que preguntárselo enseguida porque no me cuadra, claro, no tiene nada que ver. La escena primera con el epílogo de la escena primera. Claro, no tiene que ver. Pero al mismo tiempo sí que tiene que ver porque estás, digamos, haciendo hincapié en detalles y en cosas que debían de tenerse en cuenta. Yo he aprovechado el libro de José para decir algunas cosas que pero más, dentro de la absoluta gratitud a la fiesta, han salvado los veranos, los han salvado los 50 años de moros cristianos. ¿Acordáis lo que era julio aquí en Orihuela? Bueno, antiguamente teníamos la feria. Bueno, agosto ya. La feria de agosto. Sí, la feria de agosto. Que, bueno, pero Julio estaba pelado. Julio estaba pelado. Entonces, literalmente, esto está escrito en el 96, publicado en el 96, con este cartel. Este cartel que es una preciosidad. A mí me parece muy, o sea, aquí se ve en pequeñito y tal, pero me parece cartel grande. Muy interesante. Lo podemos ver en la exposición, ¿no? La cúpula. No, ¿Este no lo has sacado? Es que este no, en la exposición está. Sí, la obra de teatro. La obra de teatro. Pero también sería bueno, como aportación que tú haces. Ya lo verás esta tarde, está en ese tamaño. Sí. Es decir, hay una que pongo. Al final ya lo verás, pero no, lo importante, no era esto, pero el cartel merece la pena. El cartel es una preciosidad, porque además la cúpula de San Antonio de la Florida en Madrid, la de Goya, pero con toda la parafernalia nuestra y sobre todo haciendo hincapié de ahí la fecha. En la obra de Vicente Navarro, que es la alegoría de la Armengola como una Minerva triunfadora, como un personaje mitológico, y con todo, ahí están las santas, ahí está todo. Que lo podemos ver en la fuente que hay al lado del museo. Del museo de moros y cristianos en el Rabaroche, enfrente del Palacio Rubalcaba, que ustedes pueden ir y visitar, y ahí tienen una fuente esta es la reproducción de una merengola tipo Minerva, preciosa, con unos azulejos maravillosos. La verdad que es muy bonita, es una preciosidad. Te tomo la palabra y la segunda escena. Venga. Es decir, él podía haberle puesto otra cosa. La responsabilidad de heredar un pasado glorioso. Es decir, aquí lo que hablo es de el proyecto cultural, el gran peso cultural de Orihuela, sus leyendas, su historia, que es grandísimo, y que solo ha heredado los moros cristianos. Pues tienen una obligación de respetarlo y de considerarlo y tenerlo muy en cuenta. Entonces lo que yo hago aquí es una especie de recopilación de qué hay para el futuro,
que es poca cosa desde el punto de vista plástico, he intentado recoger todo lo que hay, desde el punto de vista literario, que hay mucho más que desde el punto de vista plástico, y aprovecho, evidentemente, a ritmo de Juan y Sardina, para presentar las obras que yo he hecho para los moros y cristianos, pero tratando de reivindicar patrimonio. Uno de ellos era, en la primera, ahí está el cuadro de Vicente Navarro. En esta segunda está, en la página 67, está Paolo Santo Locadio. Un inciso. Sí, dime. Un inciso. Me ha encantado la remembranza de los Monty Python. De hecho, me soltó una sonrisa enseguida porque, claro, muchos de ustedes a lo mejor no se acuerdan. Nosotros sí que nos acordamos de nuestra época, la película de los Monty Python. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Acueductos, carreteras. Sí. Bueno. Sí. No, y eso tiene que ver porque... Claro, no, porque han hecho mucho. Es la herencia. Pero que los moros y cristianos no regular han hecho mucho. Pero y han puesto la fiesta en 50 años a la altura de cualquiera de la Comunidad Valenciana, de cualquiera. Y mejor que la mayoría. O sea, quizás con Alcoy y con gente de más tradición, pero sí, tiene un gran nivel. A la altura de la mayoría. Pero, de mi punto de vista, deberían invertir, que quede un patrimonio. O por lo menos tener conciencia de que es necesario que se cree un patrimonio. Llevan muchos años que se cree un patrimonio. Que no están a la altura de lo que han recibido. ¿Aportáis ideas de qué tipo de patrimonio se puede...? Pero Laura, que la obra, o sea, yo los derechos de autor de mi obra, yo los quería haber cedido al Museo de la Stal, y esta obra de Pepe debería estar en el museo. Claro. Y no apareció nadie en la presentación de ninguna comparsa, fueron avisadas todas. No me digas. Ni siquiera el presidente. Es decir, no apareció nadie. Y nosotros, nuestra idea de que todo este patrimonio estuviera en el museo, es nuestro trabajo enriquecer. Y ahora, pues, la verdad es que... Estáis predicando con el ejemplo. No me apetece en absoluto ceder nada al museo, ¿entiendes? El libro está escrito y se está vendiendo, y bastante, y además a una velocidad. Hemos hecho un libro raro en el sentido de libro único, pues un libro increíble, muy bonito. Hemos hecho muy poca obra, no se van a hacer más ediciones, y el que tenga una joya de estas, pues ya tiene una joya, ¿no? Esa es la idea nuestra, pero esto nació con la idea de enriquecer el patrimonio de la fiesta de Moros Cristianos. Pero chico, ¿cómo que no nadie se dejó caer ni el presidente? Nadie, absolutamente. Y yo me encargué, nos encargamos todos, pero yo estuve hablando con el presidente me dice que él avisó a todas las... Porque no existen correos para ponerte tú en contacto con las... Es una cosa muy viejuna, es una cosa tremenda. Esto no existe. No, pues tienes que localizar al presidente, y el presidente dice que tiene sus teléfonos, se los pasa por WhatsApp o algo de esto. O sea, a mí me parece una cosa que en el museo o en la asociación no exista esa facilidad de poder dar con una cofradía, con una comparsa o lo que sea. Me parece una cosa muy viejuna. Pues, te da el ejemplo de la idea de a qué nivel están, ¿no? Pues esto es una obra en la que, aparte de aportar literatura, aportar arte pictórico, aporta también a la imaginación ideas que se pueden llevar a cabo y que son patrimonio. Dejaría patrimonio. Claro. La idea nuestra es enriquecer el patrimonio de Orihuela. Se hacen las cosas en ese sentido, no por otra cosa. Esto no nos va a hacer ricos a Pepe y a mí, porque ya lo somos. Es que además, por ejemplo, Alfonso Ortuño, los azulejos de Alfonso Ortuño... Sí, están reflejados en esta segunda parte de esto. Está reflejado todo lo que yo conozco que hay. Si hay más cosas, me alegraría mucho. En la obra, sabes tú, que se hace referencia a Ortuño. En un momento determinado, la armengola se habla de Ortuño, en fin. Sí, habla con... en el futuro. Esto va, o sea, en fin, he procurado, y está Caralampio, es decir, he procurado que personajes que han sido muy emblemáticos de nuestra infancia, de siempre, recogerlos y que estuvieran en esa obra, de alguna manera, formando parte de nuestra historia, ¿no? Y más teniendo un museo de la Reconquista. Teniendo un museo de la Reconquista, la cantidad de cosas que se están... Teniendo un museo de la Reconquista, la obra se inaugura hoy en la biblioteca. Bueno, ya no digamos, con eso sobra. Pero de luego lo que se puede ver en la biblioteca, estas láminas de Pepe, es una oportunidad para ir, porque es una maravilla, ¿eh? Yo creo Vamos a hablar de la de Pablo San Leocadio, porque es que está muy oportuno. Es algo increíble. Está muy oportuno. No, este fue un cartel para el 75 aniversario de la reconquista de la ciudad,
y utilicé simplemente el cuadro renacentista de Pablo Santo Localio, transformando al Arcángel San Miguel La- por la la Armengola Armengola. y a los diablos por los moros y ese tipo de... Y luego toda la parafernalia que hay, tanto de decoración del fondo, con temas oriolanos, con el castillo, con las lucernas, todo Sí, la luz de la está muela. transformado. Y está hecho, por cierto, que era donde está la gracia, al estilo renacentista. Es el cuadro más renacentista, más acabado al óleo que yo he hecho en este sentido. Y Hombre, era y- simplemente el reivindicar, además ya ves que está puesto como un sello conmemorativo, Sí, sí, conmemorativo. 75, con este cuadro, que es una maravilla. Sí, Pablo Santo a mí Localio, me parece maravilla. una cosa- Una maravilla. Oye, y el siguiente cartel, Oh, no me digas. me encanta también, esta vidriera es Sí. preciosa, ¿eh? Pero esta puerta, esta existe, esta es la puerta que da a la calle de arriba del transepto, mirando al altar de la catedral, a mano izquierda, dentro de la catedral. Sí, sí. Mira adentro, a mano izquierda hay una ventana que da al otro lado, evidentemente, pues esa es la ventana tal y como está. Es verdad que yo he puesto algunos añadidos, como el medallón del centro, Sí. que son la Santa Justa y Rufina de la iglesia de Santa Justa y Rufina, de la portada Y el barroca, pájaro, ¿no? y los dos pájaros Los de arriba. pájaros de Pero arriba. lo demás es literal de lo que hay ahí, y es una joya. Evidentemente la vidriera me la he inventado. La vidriera Evidente que está es Armengola y Vencedor. Armengola y Vencedor. Y Vencedor. Armengola con el niño que amamanta y Vencedor en el momento que le está explicando esto. Este es un cartel que me lo encargó concretamente Antonio Franco, y directamente, era cuando primero se hacían concursos y luego ya me lo encargó directamente a mí. Y el siguiente me lo encargó Pepe Vergara para cuando su hermana fue a Armengola, que fue en el 2011, me parece recordar. Voy a ver qué maravilla. Y aquí, detalles de- aquí lo que hice, que llevando el pájaro, estamos los componentes, los que en ese momento dirigíamos la Lucerna. Uno de ellos, José Muñoz, y yo soy el que lleva el pájaro. Ahí está José, mi mujer, Sí, sí, sí. yo llevando el pájaro, José Luis Cerón y Ada. Que también es una culminación. Y en primera fila está la Armengola, está Asunción, está Pepe Vergara, es decir, que están dentro de Sí, porque era un cartel específico Claro, para... era Memoria histórica. para eso. En la pintura. Para eso. Ese texto es memoria histórica, sí. Eso es lo que va a quedar de una Para eso. época. Y, Pues fíjate tú, y la, igual- y la reproducción, por cierto, modestia aparte, es muy fiel. Es decir, que todo lo que yo meto de ese- moros y cristianos es es una esta, pero que maravilla es el ese color. cartel. Y esto es muy fiel a la imagen del Esto no cartulario. es habitual en una cartelería. Pero fíjate, esto que es memoria, como dices tú, esto es memoria y esto es patrimonio. Esto es una forma muy distinta de contar la historia de la Armengola. Es distinta, pero es actualizada. Es decir, distinta porque la habéis actualizado desde una perspectiva no solamente de la mujer, sino desde la paz, desde el diálogo, y que por encima de todo tiene que haber el diálogo. Por encima de cualquier desavenencia tiene que haber el Esa diálogo. idea. Y ese diálogo supone que cedas tú y que ceda yo, para disfrutar los dos. De la otra manera, Una idea que nace en el 73. Todo eso que estás diciendo ya nace en el 73. 40, no, Fíjate 50, tú, que 50 yo entonces años. tendría yo 19 años, una cosa así. Ya estaba planteando una mujer que le diera la caja. ¿Pero qué es esto de que para ir a la caja a sacar 10 pesetas tenga que firmar a mi madre? Cuando tú estás viendo en tu casa, no, cuando tú- aquello de nudo. Cuando tú estás viendo en tu Porque- casa que tu madre es la porque que no dirige encajaba. la orquesta. Sí, No encajaba en lo que yo vivía en mi casa. Claro. ¿Entiendes? No encajaba. Estábamos viviendo Es algo. que si en mi casa yo he visto a mi madre siempre dirigir la orquesta. Pero si lo han llevado siempre. Entonces, no es el sentido que yo ahora, después que llevo la Una cosa economía. ridícula, absolutamente. Llevo la economía, la El limpieza. franquismo es eso, es la ridiculez absoluta con este tipo de normas y este tipo de tal, de la mujer, esto, el hombre. Eso. Ya en el 73 yo me parecía una aberración y ese lo planteo a Paco y le digo, oye, ¿qué te parece esta idea de Armengola? Y se me queda y dice, a mí me gusta, pero tiene más futuro que presente. Pero házmela. También me he dado cuenta de que habéis reivindicado también la parte artística del cómic, que es prácticamente, esto es pintura, pero también hay cómic. Hombre, yo traté de recoger Todo todo lo- lo que yo sabía
que existía. existía sobre Sí, la música y Armeñola cómic. en donde fuera. Algo, El cómic, la la película música y va a el cine, quedar sí. también, la música va a quedar, los libros van a quedar, ha escrito mucha Pero gente. esto, yo lo que veo también es que mientras que él reivindica la parte humana social y tú reivindicas la parte artística, es la humana social se representa ya en la propia obra. La artística, lo que veo yo es que tiene razón, es que patrimonio se visualiza de lo que pueda ir dejando la fiesta de moros y cristianos, en qué visualizamos La cultura. eso. Sí, sí, Entonces es lo que tú estás reivindicando también. Es decir, cómo- Hay cosas, no hagamos como vamos, los de los romanos y judeos. Sí. Han dejado cosas, ¿eh? Ponte peito. Pero deberían dejar más, deberían dejar más. Hombre, son muchos años de moros y cristianos, 50, desde el 50. Ya, pero de la 75. época de Franco, 50. de Antonio Franco, ¿no? Sí. De la época que prácticamente con Pepe, el último Pepe Vergara que hace tal y cual, desde esa época para acá ya no hay, digamos, ¿entiendes? Pero antes Carmelo sacaba una revista y te metía Sí. a ti, buscaba No, escritor. una revista. Acuérdate, era Sí, pero todos los años, pero además los mejores escritores que en ese momento hubiera. Tal y cual. con artículos muy interesantes sobre Interesante. patrimonio, sobre pintora, sobre pintores, sobre o sea, Y luego teniendo en cuenta que Orihuela estamos hablando de la gobernación de Orihuela. Cuando en la gobernación de Orihuela existían 4 o 5 poblaciones que dependían que formaban parte de esa gobernación. Lo demás eran alquerías. Y todo lo que estáis contando, que ocurrió en la vida real, y que luego vosotros habéis readaptado, eso es patrimonio de toda la Vega Baja. Y en la Vega Baja hay una cantidad de arte en cualquiera de las ramas que te mueres. Y no me cansaré de decirlo. Y es una lástima que pasen los años y no queden aspectos artísticos que se puedan visualizar tanto a nivel calle. Yo A nivel calle. siento una admiración por Rojales, por el impulso que Rojales está dando a la cultura. Lo que ocurre ahí en el rodeo, Sí. eso creo que es un domingo o un sábado al mes, o el último, el primero no me acuerdo porque he ido varias veces, pero tampoco es. Y lo que ocurre ahí es una maravilla, ¿eh? Es algo increíble lo que tienen montado ahí. Esa actitud de un ayuntamiento por enriquecer culturalmente a su pueblo es lo que yo echo de menos. Yo conocía a su concejala de Cultura, Inma, una chica encantadora y Sí, trabajadora. me sigue enviando WhatsApp con informaciones cultural y tal. Tenemos una relación en ese sentido maravillosa y siento admiración por lo que hace. Sí, pero es que date cuenta que... Esa actitud. Pero si miras en el entorno... Por crear un ambiente cultural en donde Sí. el artista, cada uno va a hacer, Sí, pero- entiéndeme, pero tú tienes que crear ese ambiente y esa facilidad, y luego lo demás vendrá. Eso, ahí tenemos Rojales. Hay que poner... Hay más. Sí, no, la Vega entera está movida. pero- Yo he hecho pero- de menos una casa, fíjate, sí que dicen en Orihuela, lo dije la última vez con un invitado que vino, en Orihuela está la lonja, están las bibliotecas, está en el casino, hay muchos sitios o lugares donde pueda haber el teatro circo, donde te pueda... Pero hay una cosa que yo echo de menos, que será porque tengo mente de pueblerina, y a mucha honra, me encanta tener mente de pueblerina, esa casa de cultura donde hay una barrica de un bar y donde un pintor, un poeta, un simplemente escuchador que se deja caer por allí, que tiene su tertulia, que se junta a hablar, y yo que digo, oye, pues voy a darme una vuelta yo por la Casa de la Cultura de quien hay allí. Mejor me encuentro a ti y a ti hablando de un tema, y me quedo con el grupo que a mí me apetezca, pero me estoy enriqueciendo. Perdón, yo como escuchadora. Eso ¿Y los demás? Lo suele hacer él en su casa. Lo sé, pero claro, Monta unas fiestas pero su casa espectaculares. es coto, con es coto, gente. pero su casa es coto limitado. No, Pero con yo- todo el mirado yo- porque tiene paredes, ahí no Hombre, cabemos. no, pero lo que dice Laura es que un sitio de encuentro es un sitio donde Sí, siempre no, que vas, está está claro. la puerta abierta. En Zara había Claro, una claro, tertulia claro. fantástica en la Tú Tahona, sabías en, que en el horno. en tú fin. pasabas por el Zara Y era y tú sabías espectacular. que siempre había tema. Claro. Y te podías meter a cualquier hora y había tema. Y estaba el fondo Macando con todo el grupo y ahí hablando de a veces cosas. Por eso está en mi obra Macando. Es decir, lo he metido de la manera que he podido, pero bueno, Pues yo echo quería de que menos estuviera un ahí. centro que acoja, que atraiga, una especie de imán que atraiga y que eso le genere curiosidad en la gente joven. La gente joven. Y que la gente joven vaya aprendiendo de los Hay que mayores. crear. La gente ambiente joven cultural. ya solo habla con el teléfono.
desgraciadamente. Pues hay que reeducar. ¿Me dejáis que termine Sí, la sí. escena tercera simplemente por ubicarlo? Simplemente. Por supuesto. Sí, no, lo digo Yo porque... simplemente por ubicar. No, es por que... terminar. Es simple, después tenemos que no, es terminarla. que, o sea, en la primera del epílogo, la primera va de una cosa, la segunda va de otra, La que y hemos- esta va de Armengola de José Antonio Muñoz Grau. Sí. Y está firmada en el 2020, que fue cuando hice las ilustraciones, y en el 2025, que es cuando he Cuando se- escrito este texto. Y aquí hay dos cosas. Es las explicaciones que hemos ido viendo por encima de su obra, más mi interpretación de su obra desde el punto de vista gráfico, y luego la actualización un poco. Hablo de lo que sería la obra, porque él lleva escribiendo teatro, con esta gracia y con esta ironía y con este sarcasmo y con este meter el dedico en el ojo desde siempre, desde la lucerna. Sí, le gusta desde- meter el dedico en el ojo. Sí, Sí, no lo puede remediar. No lo puede remediar. Es para que se vea, o sea, para que vean y- mejor. A lo mejor las telarañas no te lo Y permiten. luego hay una cosa muy curiosa, porque es verdad que en 2020, en la pandemia, teníamos un enemigo común, exterior al ser humano, que nos hizo daño, y esto fue un bálsamo. Ahora mismo tenemos genocidios, tenemos guerras de invasión territoriales, la política está para ahorcarse, es decir, estamos viviendo una tragedia en este momento. Y ahora mismo... Y no vamos por buen camino. Esto sigue siendo un bálsamo para la tragedia, pero desgraciadamente, porque yo recuerdo muy bien que éramos tontos o ingenuos o yo qué sé, cuando decía, vamos a salir de la pandemia diferentes, va a cambiar todo, vamos a salir reforzados, el ser humano va a encontrarse a sí mismo y va a decir, qué pequeños somos ante la muerte. Nada. Puede ser que puntualmente, individualmente alguno haya cambiado, pero es como sociedad. Ya lo has visto, como sociedad... Parece que está esperando que acabe la pandemia para empezar la guerra el mundo de Ucrania y después el la de mundo Israel. está- Y Nosotros yo viví la Guerra Fría, y en la Guerra Fría cuando se hablaba de una catástrofe nuclear, la gente tenía miedo. Sí. Ahora La hemos normalizado. ahora los políticos no. Trump habla de amenaza de tercera guerra nuclear, y eso no lo había visto hablar nunca a nadie. Y nos parece muy bien. Y luego nos mandan un kit de supervivencia con una linterna, con unas pilas y un transistor. Este es el verdadero kit Pues de vaya, supervivencia. pues vaya eso. Este es el verdadero Y kit. entonces aquí sí, para terminar, aquí sí que está ya punto por punto, ya hablando exclusivamente de José Muñoz, de su literatura y de lo que sería Sí, lo tengo aquí. Armengola de José Antonio Muñoz Grau, Sí. que al fin y al cabo es la esencia de está este libro. enumerado con los personajes quiénes Claro, son. claro, etcétera. ahí está explicado, por decirlo así, explicado además dentro de la graceta de decir, tú eres quién, porque él no lo dice con palabras, él lo deja muy claro, porque dice con palabras. Yo me he atrevido a poner con poner palabras. Y además lo digo que en un sentido nadie debería sentirse ofendido, porque está hecho desde ese punto de vista. Hombre, yo, por ejemplo, que a ver, yo que soy objetiva, yo tengo que ser objetiva, yo hace muchos años que no tengo conexión con los moros y cristianos como fiesta, ¿no? Ya dejé de pertenecer a una comparsa. Yo ahora me he vuelto espectadora. Y como espectadora, a mí esto lo que me arranca es una sonrisa. Debería. Y lo que me arranca es un mensaje de mujer y un mensaje de diálogo y de paz, como dice él. Y a mí todo lo que dice es, hay que ver qué bien iría el mundo si todo se pudiera arreglar. Y además arreglar a través de una mujer, y no estoy diciendo feminismo, que no tendría por qué esconderme. ¿Y por qué? No tendría por qué no? esconderme. Pero vamos, para no reivindicar una ideología. Es que ustedes darse cuenta, hay pocas mujeres que hayan hecho maldades en la historia, pocas. Hay unas cuantas. A ver, vamos a ser exactos, hay unas cuanticas que eran. Me sale a mí el nombre. No, hay otras más. Pero bueno, se podían contar con los dedos de la mano. Generalmente, la mujer, normalmente, la mujer que lleva adelante una casa, un hogar, una familia. Y yo siempre digo, se dije el otro día a Antonia, digo, es como los pulpos, los 8 brazos los tiene Tajo. 8 brazos que van trabajando al mismo compás. No descansa uno para que trabaje el otro. Si el mundo se dejara guiar por esas mujeres que tienen tendencia y tienen esa intuición, que ven venir las cosas, que intentan poner paz y diálogo, sí creo que el mundo en manos de una mujer estaría mejor. Lo que pasa es que las mujeres tenemos otras prioridades que manejar el mundo. Laura, ¿me quieres dar un capricho?
Yo quiero que él termine, que vamos a terminar, sí. que leas esto. No, mira, me has leído el pensamiento, pero quiero que lo leas tú. Yo... No, por favor, ve, es tu programa y... No, deja de decir mi programa porque mío no es nada. Y esto vengo aquí de visita una vez a la semana. Bueno, pues lee a tus telespectadores, lee... A los nuestros, que nos están viendo a los tres. Ah, bien. No solo a mí sola, Sí, no sí, me ven, me están viendo a los tres. Pues me haces el honor, si me traspapelo, no lo tengan en cuenta. Es que yo me pongo nerviosa como todo el mundo. Armengola es un homenaje a quienes luchan por la paz. Armengola es un homenaje a la vida que se vive, a las ganas de vivir la vida. Armengola es un homenaje a los puentes que nos permiten abrazarnos y compartir la alegría de estar vivos. Armengola es un homenaje a la gente en paz, a la vida en paz. Armengola es un homenaje a la paz, la única palabra que salva todas las vidas. Muy bien. Gracias por este mensaje. Gracias, bueno. Este mensaje de... Gracias a vosotros, Pepe ha hecho un trabajo precioso. ¿Y tú? Hombre, le da una dimensión al libro extraordinaria, y luego gracias a ti por habernos invitado. Hombre, no, para mí es un placer. Todo lo que sea positivo, todo lo que sea bueno. Mira, ahí me preguntan, oye, ¿por qué no haces un programa y preguntas? Yo mira lo que te voy a decir. Rascar, hasta en una pared siempre encuentras algo que no te gusta. Yo rascar para sacar cosas negativas, no. Yo quiero rascar para sacar cosas positivas, lo bueno que tiene cada ser humano y lo que podemos aportar a la sociedad. Eso es lo que sirve este humilde programa, que no tiene más que una mesa y la silla. Porque esto de la hora de Laura lo han hecho mis compañeros con todo el cariño y el amor del mundo, y yo se lo agradezco. Pero en realidad la hora es la hora de quien venga. Entonces yo intento que en estos programas se destaque lo bueno que puede o que ha aportado o que puede aportar a la sociedad, a mi Vega, a mi tierra, a mi Vega baja y a mi Vega alta, porque no veremos, tenemos una Vega en general. Y yo estoy muy contenta de que podáis o queráis, porque sin vosotros no hay programa, queráis, y los invitados lo saben, yo os lo he dicho en público y en privado varias veces, si no venís no hay programa. Yo sola no puedo hacer un programa, podría hacer uno, soltar un rollo un día, pero se quedarían ustedes desmayados y ya no volverían a repetir. Y entonces esto es lo que a mí me interesa, esto es para mí es una gozada. ¿Por qué? Porque estoy colaborando en un pequeñísimo grano de arena en que todo lo bueno que tenéis, todas las personas que habéis pasado por aquí y las que espero que pasen, aportarlo. Yo me voy de aquí con enseñanzas. Si aquí la afortunada soy yo, ¿no lo habéis dado cuenta? Hombre, eso lo sabemos. ¡Ay, no, sí! Esto tiene truco. Tiene truco. La gente no se da cuenta. 7 años algo de esto. La gente no. Esto es que yo salgo cada día, cada semana de aquí con una lección aprendida. Algo me llevo a mi casa. Con lo cual estoy siendo un poco egoístona. Pero no importa, no se nota, ¿verdad? No se nota. Chicos, ha sido un placer teneros aquí, haber compartido con vosotros arte. Muchas gracias a ti. Arte y solidaridad. Arte y buen hacer, arte y paz. Y bueno, os deseo muchísima suerte y yo que lo vea y a ver si podemos volver a vernos por aquí y podéis contar algo que, bueno, alguna cosa que se dé una novedad. ¿Algo que se pueda contar? Una novedad que se pueda contar y que sea bonita. Que para lo malo ya cada uno tenemos lo nuestro. Si no, tenemos que rascar mucho. Tenemos que vernos a mí misma ya. Así es que muchas gracias por haber venido. A ti, gracias. Y bueno, en pantalla se quedan ustedes con el cartel de la exposición, de las fechas a las que pueden ir a la Biblioteca Fernando de Loaces. Ustedes pueden ver los horarios en los que pueden asistir y ver estas láminas a tamaño grande, donde se ven los detalles, los personajes y todo se ve con más claridad. Y bueno, son originales. Sí, claro. Vamos a ver el original, no la fotocopia. Gracias a ustedes por habernos dejado entrar en sus casas. Ha sido un placer, como siempre. A vosotros, esta es vuestra casa, cuando queréis volvéis por aquí. No me tenéis que llamar y yo abro la puerta. Muchas gracias a esta casa. Pues hasta pronto.